Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que mueven los bolsillos y que afectan los bolsillos de todos y de todas, y de las empresas también. Les habla Juan Armando Rojas y durante los próximos 30 minutos les estaré acompañando con un sector que es quizá uno de los más divertidos, literalmente, de la economía del país, el sector de los parques de diversiones. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy divertida y muy importante también para la economía. Tiene que ver con el crecimiento de las ventas de los parques de diversiones en Colombia, que es un sector tal vez de los más dinámicos dentro del ecosistema del turismo y que además es importantísimo para el esparcimiento familiar, para el crecimiento psicosocial de los niños y las niñas en Colombia. Y para hablar de este tema, me encuentro en este momento aquí en City Park, una de las empresas más emblemáticas de este sector, que tiene locales de diversiones prácticamente a lo largo y ancho del territorio nacional en las principales ciudades. Estoy con Ángela Díaz, quien es comunicadora social de la Universidad Javeriana, es una colega que tiene, 16 o más años de experiencia gremial y que desde el 2010 está dirigiendo ACOLAP, que es la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, el gremio que representa a esta bonita industria y a esta industria tan divertida. Muchas gracias por atendernos esta entrevista y por recibirnos aquí en City Park. Ángela, cuéntenos cómo va el sector, este sector que entiendo aumentó sus ventas en el último año en casi 10%. Juan, muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante, Economía y Bolsillo. Esto le toca a todos los sectores de la economía. Efectivamente, el sector de los parques de diversiones reporta al cierre del 2025 un incremento en sus ventas cercano al 10%. Y entonces todos nos pusimos felices con esa noticia. Pero hay que hacer una aclaración importante y es que ese crecimiento en las ventas no se puede entender como un crecimiento real del sector. Incrementan las ventas, sí, pero la rentabilidad del sector, el crecimiento real del sector, no alcanzó el 2%. Factores tales como el impacto que tiene la reforma laboral en nuestro sector, la inflación, el crédito costoso, han hecho que efectivamente el sector, aún aumentando sus ventas, haya sacrificado su rentabilidad, teniendo que operar con costos mucho más altos de los que operaba en el 2024. Y esta es una cifra importante porque nos lleva a plantearle retos a los operadores de parques muy importantes. Entendiendo que este es un sector de personas para personas, no podemos decir simplemente que la nómina se va a recortar por el aumento en el salario mínimo, o porque ahora las horas extras nos valen más, o porque operar un domingo nos vale más. No podemos sacrificar ni la seguridad del visitante, ni la experiencia de ese visitante, diciendo que contratamos menos personas. Así que el reto gigante es cómo operar bajo un esquema de un año que es retador, que es de incertidumbre, esperando siempre, como lo hemos hecho en este sector, que lleguen tiempos mejores y nos permita mejorar esos índices de rentabilidad. Bueno, hay que decir que la Asociación Colombiana de Atracciones y de Parques de Diversiones, ACOLAP, el gremio que dirige Ángela, reporta 30.000 empleos directos entre sus asociados. Pero esta es una industria y este tipo de parques como en el que nos encontramos en este momento
puede estar generando alrededor de 55.000 empleos directos. Es decir, Ángela, este sector de los parques de diversiones es intensivo en generación de mano de obra, depende fundamentalmente del talento humano. 100%. Este es un parque que, los parques obviamente que se ven impactados con la tecnología, con los avances, pero como lo decía anteriormente, nosotros tenemos un condicionante por encima del cual no puede haber nada, y ese condicionante se llama la seguridad. La seguridad del visitante tiene que estar garantizada y parte de la garantía de esa seguridad es un operario para las atracciones. Entonces, simplemente no podríamos decir, como estamos en un momento difícil, como nos incrementó el valor de la contratación, pues operemos con la mitad de las personas. No podríamos, porque por ley hay normas que nos exigen, sobre todo en las atracciones de alto impacto, atracciones mecánicas de formato importante, que deben tener como mínimo un operador a cargo de ella, que verifique todos los sistemas de seguridad. Pero también la experiencia del visitante. No sería lo mismo yo llegar a un parque y no ser recibida por una persona que me guía, que hace que mi estadía en el parque sea más interesante y simplemente yo fuera sola. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta, porque además tenemos una característica, y es que de esos 30.000 empleos, cerca del 60% son ocupados por muchachos, por mujeres mayores de 18 años, que encuentran en este sector la primera oportunidad laboral para seguir adelante sus estudios, para generar bienestar para sus familias. Así que cumplimos una labor muy importante y es ser generadores de ese primer empleo. Bueno, lo que ustedes están escuchando en el fondo es el sonido ambiente natural de un parque de diversiones. Que además, yo sí tengo curiosidad de saber si los parques, las familias cada vez tienen menos hijos, ¿cierto? Y los hijos, los niños pequeños, son fundamentalmente la razón de ser de esta industria. ¿Cómo está afectando también esa disminución en la tasa de natalidad las visitas de los parques? O quizá han notado ustedes que por el contrario, este año se han aumentado esas visitas de las familias al parque de diversiones como este. Bueno, especialmente estos parques de diversiones como en el que estamos, que se denominan centros de entretenimiento familiar, están dedicados para los niños, están dedicados para niños entre 0 y 10 años. Y nosotros ya como sector hemos identificado en nuestro plan estratégico este cambio generacional. Muchos de los parques van a tener que adaptar su oferta de entretenimiento para acomodarse a esos nuevos estilos de familia. Pero eso va a ir pasando paulatinamente. Hoy en día, las familias siguen trayendo a sus niños a los parques de diversiones, porque son el primer pensamiento de una familia cuando quiere pasar un fin de semana divertido, cuando quiere salir a tener esparcimiento. El parque de diversiones ocupa uno de los primeros lugares de las familias cuando deciden a dónde ir en un fin de semana o a dónde pasar sus vacaciones. Por supuesto, todavía ese impacto en las visitas no lo sentimos, por fortuna, pero es una realidad. Llevamos tercer año consecutivo con índices de natalidad a la baja. Indiscutiblemente que esto nos va a afectar, que esto nos va a retar a pensar en nuevas ofertas, en innovar, pero por ahora los niños en Colombia siguen asistiendo en muy buen número a los parques de diversiones. Bueno, tengo un dato aquí a la mano, suministrado también por la asociación que usted dirige, sobre una cifra récord de visitantes de 20 millones de visitantes, 20 millones de visitas que tuvieron los parques de diversiones en el año 2025. Sí. ¿Tiene el sector alguna meta para este año 2026 en materia de visitas o depende también un poco de las condiciones de la economía familiar, digamos, de la economía del hogar? Sí, este año particularmente, viendo los resultados del año pasado y entendiendo la dinámica que iba a tener este año, es un año electoral,
un año con mundial que acaba de terminar. Eso le quita a los parques de diversiones fines de semana, días de atención en familia. Los presupuestos y las proyecciones económicas estuvieron muy, si se quiere, cautas. El sector Prudentes. muy prudentes. Había que pensar con mucho detalle cómo proyectábamos el cierre hacia el 2026. Pero hemos notado un tema muy interesante en la dinámica de los parques. Y es que si bien es cierto, 20 millones es un número importante, las visitas a los parques crecieron en porcentajes bajitos. Es decir, esto es un 2 o un 3% de crecimiento respecto del año pasado. Pero la venta se incrementa porque aunque tengamos menos personas en los parques, las familias gastan más. Y ese es un dato muy importante que nos ha enseñado un evento durísimo que tuvimos todos y que fue la pandemia. La pandemia nos obligó a operar con aforos controlados. Y ese aforo controlado lo que hizo fue mostrarse como una oportunidad para varios operadores de parques, que entendieron que con menos visitantes podían tener impactos económicos más altos. ¿Por qué? Porque la gente tiene un mejor servicio, la gente tiene más tiempo para recorrer el parque, tiene más tiempo para consumir otro tipo de servicios como los alimentos, como comprar souvenirs, etcétera. Y esa enseñanza se quedó para muchos de los parques que decidieron no abrir aforos completos, tener menos público, pero mejorar la experiencia. Bueno, estamos conversando aquí en Economía y Bolsillo con Ángela Díaz. Ella es la directora ejecutiva de ACOLAP, que es la asociación, el gremio que representa a los empresarios de este sector tan importante y tan divertido. Yo insisto que no hay actividad más divertida para los niños que venir a un parque como estos, como en el que estamos hoy en City Park. Ya vamos a hablar precisamente de cómo está la presencia de estos negocios, de estos parques de diversiones en las principales ciudades del país. En segunditos, después de la primera pausa aquí en Economía y Bolsillo. Continuamos en Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos originando desde City Park, uno de los muchísimos parques de atracciones y de diversiones que existen en Colombia. Y estamos conversando con Ángela Díaz, quien es la directora ejecutiva, la mujer que representa al gremio de los empresarios de este bonito y divertido sector. Doctora Ángela, estábamos comentando qué preocupaciones tiene el sector con respecto a lo que podría ser el impacto de una reforma tributaria como se ha planteado desde el Congreso de la República. Sí, ese es un tema muy importante para nosotros. Nuestro mayor temor siempre que se aproxima un proyecto de reforma laboral tiene que ver con tributaria. Con una reforma tributaria, tiene que ver con el tratamiento de IVA que tiene este sector. Entendiendo que este es un sector que le hace honor a ese derecho constitucional que tienen los colombianos a la recreación y el sano esparcimiento, que encuentra respuesta en muchos de los parques de diversiones. Este sector tiene un tratamiento especial de IVA y está exento de IVA. Eso es una condición que queremos mantener. Obviamente, ojalá no la vayamos a ver incluida en la próxima reforma tributaria, pero también tenemos que reconocer que el Congreso ha sido consciente y ha entendido que cuando este punto se ha incluido en reformas anteriores, ha entendido nuestros argumentos y la conveniencia de mantener al sector con un tratamiento de IVA excluido. Es decir, ese sería un mensaje que le enviaría pues al nuevo gobierno ahora que estamos en un periodo de transición y de empalmes y demás, y al Congreso de la República, no encarecer con un IVA más alto esta actividad. Por supuesto, generarle un IVA a esta actividad impactaría directamente el bolsillo de las familias colombianas que tienen que venir a los parques y que tendrían que pagar un costo adicional. Muchas veces eso haría perderle competitividad al sector, porque los empresarios no serían capaces de absorber ese costo de ese IVA
y tendrían obligatoriamente que trasladarlo a las familias que los visitan. Este sector, además de ser intensivo en mano de obra, digamos que como usuario y padre de familia me consta que tiene una cantidad de actividades encadenadas. Es decir, el comercio también se beneficia del sector, también, ¿por qué no decirlo?, los temas gastronómicos. Contemos un poquito cuál es la influencia y ese impacto económico que tienen los parques de diversiones en la economía popular. Por supuesto, este es un impacto muy grande. Si hablamos de un establecimiento como este en el que estamos generando el programa, por supuesto que son una oportunidad increíble para que las mamás encuentren lugares perfectos para realizar las fiestas infantiles de sus hijos. Eso quiere decir que además de todo ese consumo en las atracciones, va a haber un consumo en alimentos y bebidas, en souvenirs. Pero quisiera referirme, por ejemplo, a ese encadenamiento productivo que tiene un parque temático, un parque de destino turístico, un parque de los que opera en el eje cafetero. Y es que, obviamente, desde que la familia está programando su visita, empieza toda una cadena que mueve la economía nacional. Tenemos que usar transportes, bien sea el propio, gastar gasolina, consumir peajes, tener alojamiento cerca de los parques que vamos a visitar, hacer uso de los sitios dedicados a la gastronomía, comprar regalos de regreso a esa visita de parques. Así que es todo un encadenamiento el que se ve positivamente afectado. Por eso aquellos destinos en donde hay parques temáticos y parques generadores de turismo, por ejemplo, los índices de alojamiento son más altos que en el resto del país. Sí, yo quería preguntarle a Ángela, aprovechando que este es un sector que hace parte del ecosistema, digamos, de la cadena de la industria turística, ¿también estos parques están generando la llegada de turistas extranjeros, por ejemplo? Sí. Digamos que los visitantes extranjeros que visitan, y vuelvo a tomar como ejemplo el eje cafetero, se sorprenden positivamente cuando se encuentran con un lugar como el Parque del Café, o cuando se encuentran en un lugar como el Parque Panaca, o en el Bioparque Ucumarí. Se sorprenden porque la vegetación que rodea los parques es espectacular, pero la oferta en atracciones, en servicio y en innovación de nuestros parques está absolutamente a la altura de cualquier parque a nivel internacional. Es decir, Colombia se está volviendo un referente en materia de parques de diversiones también. Es un referente en América Latina. Ocupamos el tercer puesto en oferta de parques de diversiones y en visitantes a esos parques de diversiones. Primero tenemos a Brasil, que viene mostrando un crecimiento muy importante, nos está presionando, nos está jalonando hacia arriba. Después está México y en un tercer lugar indiscutible es el de Colombia, que tiene una oferta de parques muy superior a lo que encontramos, por ejemplo, en países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como el mismo Panamá, el mismo Venezuela. Ahí tenemos un potencial de ser líderes en oferta de turismo familiar. Esa oferta de turismo familiar, sin duda alguna, también ayuda a jalonar las economías locales, las economías regionales, incluso como lo está contando Ángela Díaz, en regiones como el eje cafetero es también un dinamizador del sector rural. Vamos a hacer la segunda y última pausa en este programa, Economía y Bolsillo, esta vez originando desde un parque de diversiones, para conocer un poquito a fondo de lo que estamos hablando y de qué se trata este sector de la economía tan importante para el país. Ya regresamos. Recta final de este programa Economía y Bolsillo, esta vez originando de manera inusual en uno de los sitios más divertidos que puede haber en una ciudad, el parque de diversiones, aquí en City Park. Y estamos conversando con Ángela Díaz, quien es la directora de la asociación del gremio que representa a los empresarios de este sector, de Acolab, que, como lo dijimos al comienzo, es comunicadora social.
pero a mí sí me surge la inquietud de cómo una comunicadora social llega o descubre esta vocación. Ya lleva 16 años o más, digamos, inmersa en este mundo de los parques de diversiones. Sí, esa es una pregunta muy linda. Cuando yo estuve estudiando comunicación social en la Javeriana, digamos que había varios énfasis especializados y yo elegí el énfasis de comunicación organizacional y entré a hacer prácticas de comunicadora, a ejercer la labor de comunicación, haciendo los boletines, todo el trabajo de comunicaciones externas en un gremio. Ese gremio fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar estando aún en la universidad, y ese gremio estaba dedicado a los profesionales de recursos humanos. El gremio se llama ACRIP. Y de ahí entendí que este era un universo espectacular, el mundo gremial, porque tenía que ver con muchas cosas que a mí profesionalmente me encantaban, como son las relaciones públicas, la organización de eventos, toda esa gestión que se puede hacer de servicio para un grupo de empresarios que tienen un fin común. Y así, dando en esas vueltas que da la vida, llegué nada menos que a este sector tan increíble, que fue amor a primera vista. El mío con los parques de diversiones y con Acolab, me llevó a ver un sector que, como bien lo mencionábamos, uno desde afuera lo ve como ese lugar increíble al que va a pasar vacaciones o al que lleva a sus hijos para que se diviertan. Pero no se imagina detrás de todo este montaje, todo el trabajo que hay para que efectivamente se convierta en un lugar seguro, feliz, que genere felicidad, que genere sonrisas en los niños. Me apasiona pensar que mis jefes trabajan construyendo sonrisas para hacer que el país y las personas que visitan en los parques tengan una mejor calidad de vida. Uno podría decir que este es el sector de la felicidad. Así lo decimos nosotros. La industria nosotros. De la felicidad. Es la industria de la felicidad en su versión más linda, porque estamos hablando de esa felicidad que tenemos compartiendo con amigos, compartiendo con familia, en espacios sanos, espacios dedicados para que pasemos un día inigualable. Ángela, ¿cuántos parques de diversiones hay en Colombia? En Colombia, establecimientos dedicados a parques de diversiones como el que estamos viendo en este momento, deben haber alrededor de 700 establecimientos en todo el país, según datos que tenemos con el Viceministerio de Turismo. Me enorgullece decirles que de esos 700, el 50% están vinculados a Acolab. Es decir, en Colombia, 1 de cada 2 parques de diversiones y de establecimientos de recreación como este donde estamos hoy está afiliado al gremio Acolab, que en buena hora está dirigiendo Ángela Díaz. Ángela, ¿usted qué les dice a los padres de familia que cada fin de semana, o por qué no, entre semana también, están planeando pasar las horas de descanso con sus hijos? ¿Qué tipo de alternativa es esta versus otras alternativas como las pantallas u otro tipo de entretenimiento? Cuando decimos que este es un sector que genera felicidad y que genera bienestar, que apunta a una mejor salud mental, es precisamente eso. Es sacarnos de nuestra cotidianidad, sacarnos de el encarcelamiento que a veces tenemos con estas pantallas y del cual nuestros hijos son víctimas de alguna manera. Que son adictivas. Exactamente. Y sacarlos a lugares que los ponen en otra realidad, que los hacen compartir. El juego, además, es un derecho al que tenemos todos, y el juego se genera con otros niños, compartiendo con mi familia, compartiendo con mi papá, viéndolo también disfrutar como un niño, porque es que eso es lo lindo que tiene este sector. Tú te puedes subir a una atracción con tu hijo y los dos están viviendo la misma emoción, están compartiendo un momento que es único. Así que a los papás les sigo recomendando que no puede haber mejor plan, un fin de semana, una tarde cualquiera de semana, que traer a sus hijos y compartir con ellos estos espacios de recreación y de sano esparcimiento. Pero además quiero hacer una observación que no sé si usted comparte conmigo, y es que visitar un parque de
atracciones mecánicas o un parque de diversiones, para un adulto es la oportunidad de volver a ser niño un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia también tener al cliente adulto? Es espectacular. Nosotros tenemos una política muy clara. Por ejemplo, en este momento estamos terminando de desarrollar nuestro encuentro ACOLAP en la ciudad de Cali. Y allí, siempre que tenemos un encuentro, llevamos a nuestros empresarios a que las actividades sociales se hagan en el marco de un parque. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, es tener la oportunidad de ver a ese ejecutivo, de ver a ese director de parque, de ver a ese jefe de operaciones divirtiéndose en esos lugares que ellos mismos han ayudado a crear y viviendo su niñez nuevamente, porque es mágico lo que hace un sector como este. Lo acabamos de ver en la grabación de la entrevista. Viene la familia y la abuelita se pone a jugar en una máquina y se olvida por 5 minutos o por 2 de esos problemas que seguramente puede tener y se da el permiso de vivir un rato diferente. Pues ahí está la invitación, que de verdad esta sí que es una industria de la felicidad, la industria de integrar a la familia, que además genera 55,000 empleos directos y una cadena de valor alrededor que está relacionada con restaurantes, con sitios turísticos. En realidad que es un sector verdaderamente dinámico y que está impulsando las economías locales. Este fue el diálogo que tuvimos con Ángela Díaz. Muchas gracias por recibirnos, por aceptar esta entrevista y por traernos a un parque de diversiones que es tal vez el estado más gratificante de un ser humano, que puede ser el juego y el juego con los niños. Gracias por atender a Economía y Bolsillo. Y bueno, este sector económico tiene mucha tela por cortar, entonces de una vez invitada a grabar un segundo episodio para que miremos un poco más a fondo lo que implica en términos económicos este sector tan importante para el país. Juan, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio de Economía y Bolsillo, compartiendo con ustedes algo de lo que a mí particularmente me apasiona, que es mi trabajo para el sector de los parques de diversiones. Y por supuesto que desde ya acepto esa invitación para un segundo programa y espero mostrar en ese programa otro escenario, otra ambientación completamente diferente de lo que también para nuestro sector son los parques temáticos. Bueno, esperamos que ese segundo programa que grabemos podamos arriesgarnos a subirnos a una montaña rusa o por qué no a una atracción mecánica de esas que a uno realmente lo emocionan. Gracias, Ángela, y a ustedes, amables televidentes de Economía y Bolsillo, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de este programa. Hasta una próxima.